desde que nuestros padres, Adán y Eva, hermanos, pecaron contra el Señor groseramente en el paraíso o en el jardín del Edén, aparte de que no existía el pecado ni las consecuencias del pecado, hay una de las cosas que no existía, gracias, Señor, y eran las enfermedades. Si no fuera por la medicina, hermanos, muchas situaciones que enfrentamos hoy de enfermedad serían muy difíciles, muy incómodas, muchas personas estarían muertas. De hecho, hace muchos años atrás, cerca de unos 300 años atrás, cuando todavía no existían ciertas vacunas, las personas morían. Antes de que se inventara la penicilina, ¿sí saben qué es la penicilina? La que trata ciertas infecciones. Muchas personas morían, miles y cientos de personas morían por enfermedades. Desde que Adán y Eva pecaron, hermanos, delante de Dios, el ser humano comenzó a experimentar la enfermedad. La enfermedad siempre ha estado, hermanos, siempre ha estado después de que caímos. Desde que nuestro padre Adán cayó, nosotros caímos. Y la enfermedad, hermanos, es una de las cosas que tiene limitado al hombre, lo tiene cautivo, y no solamente eso, sino que siempre está con temor de que una enfermedad incurable pueda llegar a su vida. Tanto tenemos temor, hermanos, del cáncer, del SIDA, de ciertas enfermedades inmunológicas, de ciertas enfermedades que no hay cura. Pero en el relato que vamos a ver hoy, hermanos, vamos a ver que nuestro hermoso Cristo, nuestro Señor Jesús, no es limitado por ningún tipo de enfermedad, por ningún tipo de situación en el cuerpo que no esté funcionando bien. Vamos a ver y vamos a entender, hermanos, que nuestro Dios Jesús, Él es poderoso para sanar cualquier circunstancia, y no solamente para sanar, sino para hasta levantar a los muertos. Así que acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 9, y vamos a estar leyendo los primeros 12 versículos. El Señor Jesús, hermanos, acaba de decirle a las personas que están en el templo y a los sacerdotes y fariseos y escribas que estaban allí, que antes de que Abraham existiera, Él ya era. Yo soy. Y esa declaración, hermanos, tiene por sentado de que Jesús es Dios. Es una declaración atemporal. No dijo yo era, no, yo soy. Él era antes, Él sigue siendo ahora y seguirá siendo quien es Él por siempre y para siempre, porque Jesús es Dios. Y la Escritura dice al final del capítulo 8 que los judíos se enfurecieron tanto que tomaron rocas, piedras para lapidarlo, para matarlo, pero el Señor Jesús, hermanos, desapareció de la escena. Y momentos después, al pasar Jesús, versículo 1 del capítulo 9, vio a un hombre ciego de nacimiento. El Señor Jesús desaparece de la escena en el templo, sale del templo, y el Señor va caminando con sus discípulos, con los 12, y el Señor se topa, se encuentra con una persona ciega de nacimiento. Noten cómo Juan nos describe esto, que él no era un ciego por enfermedad o por un accidente, sino que él es ciego desde que nació. Y sus discípulos, versículo 2, los discípulos del Señor Jesús le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? La pregunta que los discípulos hacen al Señor, hermanos, y noten cómo lo llaman, le llaman maestro, rabí, que significa maestro. Le preguntan al Señor la causa, o le preguntan del por qué la causa de que esta persona es ciega. La pregunta es: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que nacieran ciegos? Hermanos, hace muchos años yo iba viajando, iba manejando, iba llevando a un grupo de hermanas de la iglesia a una ciudad donde iban a tener un evento para hermanas de la iglesia.
Y en ese tiempo yo había sido egresado apenas del seminario donde había estudiado y muchas hermanas y hermanos se acercaban a preguntarme cosas de la Biblia, etcétera. Y me acuerdo que esa ocasión una hermana me preguntó, oye hermano, si Dios es tan bueno, si Dios es tan misericordioso conmigo, eh, ¿por qué me está dando la oportunidad de vivir cosas que no merezco? Si Él es justo, en cualquier momento Él va a llegar a cobrarme, me pregunté. Me dijo, Dios va a llegar a cobrarme todo lo malo que yo hice en mi vida pasada. Y si eso es así, realmente no estoy lista. Era una hermana, me dice, tengo temor de eso porque tengo a mis hijos, tengo mi matrimonio, tengo una vida muy plena y tengo temor de que Dios se acuerde de lo malo que yo hice y venga y me cobre. Muchas de las veces, hermanos, nosotros también tenemos a veces esa forma de pensar. No sé si les ha pasado de que los que ya estamos en Cristo, los que ya pertenecemos al Señor y también muchas personas que a veces no vienen a Cristo por ese temor. Pero la realidad, hermanos, es que nuestro Dios no es un ogro. Nuestro Dios no es un monstruo lleno de ira y lleno de rencor y de venganza, esperando el momento que tú te equivoques para venir a aplastarte. No, nuestro Dios no es así. Muchas de las veces existe esa forma de pensar de como yo hice algo en contra de Dios, entonces Él me la va a cobrar después con un hijo, con algo que me pasó, o cuando a veces llega a pasar cosas en la vida difíciles, uno llega a pensar, bueno, ya fue la justicia de Dios que me alcanzó, me lo merecía, Señor, si es cierto. Hermanos, la realidad es que no es así. Nuestro Dios, dice la Escritura, que es un Dios de gracia, de misericordia, y que su misericordia y su gracia son infinitas. Y no solamente eso, sino que cuando el Señor te salva, cuando el Señor te ha salvado a ti, Él borra tu maldad y tus pecados. ¿Y sabes qué dice la Escritura? La Escritura dice que toma tus pecados y los arroja a lo más profundo del mar. Es una analogía para decir que Él ya no te va a echar en cara, Él ya no te va a echar en cara lo malo que has sido con Él, lo malo que fuiste con Él, sino que ahora es un borrón y cuenta nueva. El Señor no es como nosotros, hermanos, que pedimos perdón y perdonamos, pero al día siguiente que alguien nos hace algo, sacamos otra vez aquella debilidad de esa persona y comúnmente es el cónyuge para atacarlo otra vez. No hemos perdonado. El Señor no es como nosotros, hermanos. Él dice, te perdono y se acabó. Jamás vuelve a salir el tema. ¿Sabes por qué? Porque el sacrificio que hizo su Hijo fue suficiente. Ya no hay deuda. Y si tú no tienes a Cristo, tú puedes ser perdonado, viniendo a Él en arrepentimiento y fe. El Señor Jesús, hermanos, al pasar y al ver a esta persona, los discípulos comenzaron a pensar, alguien pecó en contra de Dios y Él la está pagando. El pensamiento antiguo, hermanos, sobre la justicia de Dios era que las personas que estaban enfermas, comúnmente, hermanos, y en el tiempo del primer siglo de la iglesia primitiva y en el tiempo del Señor Jesús, no había muchas medicinas. Y las pocas medicinas, ungüentos que habían, ciertas cosas que eran muy naturales, porque no eran químicos, estaban muy fuera del alcance de las personas porque eran muy caras. Y no solamente eso, sino que el contexto económico de cualquier persona en Jerusalén o israelita o judío era muy pobre. O sea, estamos hablando, hermanos, de que la medicina estaba muy reservada y era muy poca y era muy cara y muy pobres nosotros, a la gente. Así que lo que entendemos es que había muchas personas enfermas, muchas personas ciegas, muchas personas sordas, muchas personas que no podían caminar. ¿Recuerdan el capítulo 5 donde había un hombre que tenía casi 40 años, enfermo, que no podía caminar y estaban en un estanque donde había una falsa creencia de que venía un ángel, agitaba las aguas y el primero que se metía al agua era sanado? Bueno, ahí estaba lleno, hermanos, lleno a reventar de gente enferma. Comúnmente,
en el templo de Jerusalén, donde el Señor está allí en ese momento, se acercaban muchas personas enfermas para pedir limosna, dinero. Si ustedes recuerdan, ustedes pueden ir al libro de los Hechos y ustedes se van a encontrar un episodio en el capítulo 1, 2 y 3, donde Pedro está yendo a predicar aquí mismo a este templo, al templo de Jerusalén, y hay un evento donde hay una persona que no puede caminar. ¿Recuerdan eso en Hechos? Y le pide dinero y Pedro le dice, mira hermano, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Ponte de pie y sé sano. Y en ese momento él queda sano. Las personas pensaban que al estar en el templo, como iban a dar ofrendas, iban a entregar dinero, era probable que les dieran algo. Es como aquellos cuando van al cajero, hermanos, al banco. Comúnmente, hermanos, a veces yo vivo en Gómez y cuando a veces voy al banco, de vez en cuando voy al banco, hay personas que están ahí sentadas en las escaleras pidiendo dinero, porque pues donde hay dinero es el cajero. Y las personas miraban el templo también como un recurso donde la gente pudiera tener dinero. El pensamiento, hermanos, de estas personas en este tiempo era que cualquier persona que atentaba en contra de Dios la iba a pagar con la muerte, con la salud, con la desdicha de la vida. Por eso es que esta pregunta que le hacen al Señor Jesús tiene ese raciocinio. ¿Quién pecó? ¿Quién fue, Señor? ¿No? ¿Quién fue que ahora Él la está pagando? ¿Quién fue el que fue en contra de ti? ¿Quién se pasó el rojo, Señor? ¿Este fue o fueron sus padres para que naciera ciego? Realmente las escrituras, hermanos, de hecho en el libro de Ezequiel había un dicho que el Señor les habla en contra del dicho que decían ellos, diciendo que los padres habían comido unas uvas amargas y los hijos habían heredado la dentera. Esa forma de hablar, el Señor le habla a Ezequiel y le dice, ¿sabes qué? Ve, diles que ya no anden diciendo eso, que no es así, porque lo que había detrás de eso era que nosotros hicimos algo mal y nuestros hijos van a heredar esa maldición. Y el Señor les dice, no, no es así, sino que aquel que peque va a morir. En otras palabras, lo que el Señor les estaba diciendo, aquel que peque delante de mí es responsable, no su hijo, tú. Por eso es que la salvación es responsabilidad de contestar nosotros. No, nosotros no vamos a salvar a nuestros hijos, hermano. A veces pensamos que yo estoy salvado y mi hijo también se va. No, hermanos, tú debes orar por la salvación de tus hijos. Porque el Señor se va a encontrar con ellos y tú tienes que orar por ellos. Así que la cara la damos cada quien individualmente. Y ellos preguntaban porque tenían esa forma de pensar. Realmente las escrituras no hablan de que si tú pecas, tu hijo la va a pagar. No, sino que es un individualismo de responsabilidades. Tampoco está diciendo esta pregunta, hermanos, y lo que va a decir el Señor Jesús es que alguien esté enfermo para que la gloria de Dios se manifieste, como si Dios estuviera provocando ciertas enfermedades para ver milagros. No, tampoco es así. Y ahorita vamos a contestar todavía un poquito más esta pregunta. Jesús, versículo 3, respondió, ni este pecó, ni sus padres pecaron tampoco, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, muchas personas cuando leen esta segunda parte del versículo 3, dicen, ok, entonces Dios provocó la enfermedad de esta persona para que Jesús lo sanara. Bueno, realmente no es así, hermanos. Dios no anda provocando males o enfermedades a ciertas personas por el hecho nada más de que Jesús vaya y lo sane. Dios sí Dios es soberano, y Él también, hermanos, controla lo que sucede en el universo y en el mundo. De hecho, en la Escritura, en el libro de Isaías, en el capítulo, no recuerdo bien el capítulo, pero hay algunos extractos en el Antiguo Testamento donde se menciona la soberanía de Dios y dice Él mismo que Él provoca los terremotos, los huracanes. Él controla eso. ¿A poco ustedes creen que no? Él es Dios. Para eso Él es Dios. Pero en este evento no debe de verse como algo sanguinario, como algo frío, frívolo, sino que Dios está
haciendo algo de gracia y de misericordia al sanar a una persona. Y lo que el Señor Jesús les dice, no pecaron ellos. No necesariamente que no sean pecadores, no, sí son pecadores, pero la pregunta tiene que ver qué pecado específico hicieron para que él estuviera ciego. Y el Señor dice, no, ninguno de ellos, sino que está así para que la obra de Dios se manifieste en él. Versículo 4, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí es una alusión, hermanos, de cuando el Señor Jesús va a morir. Y él se maneja, o él está hablando acerca de que el día es la oportunidad donde todavía él tiene el tiempo para estar cumpliendo el trabajo que Dios, su Padre, le entregó. En la noche ya no se va a poder trabajar. ¿A qué se refiere? Cuando él vaya a la muerte ya no habrá tiempo. Mientras que no llega la noche, ellos están trabajando. Y él está reconociendo, hermanos, y no está cerrando sus manos para hacer su trabajo de sanar. Así que él está diciendo, voy a sanar a esta persona. Versículo 5. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Esto ya lo habíamos visto, el Señor ya lo había mencionado. Mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Hermanos, algo interesante, algo que a mí me impresionó y me motivó a imitar al Señor Jesús, es el hecho de que el Señor Jesús nunca negó sanar a una persona. Nunca. Nunca negó sanar a una persona. Siempre que traían personas enfermas, Cristo Jesús las sanaba. No había una preferencia, no había una arbitrariedad, no había una tú sí, tú no, no. Siempre que a alguien le traían enfermo o endemoniado, el Señor Jesús lo sanaba. De hecho, las escrituras, los evangelios sinópticos, dicen que había un pueblo donde todo el día en un pueblo le trajeron personas enfermas al Señor Jesús y todo el día el Señor Jesús estuvo sanando, imponiendo sus manos sobre ellos para sanar. Chequen eso, noten eso. El Señor Jesús todo el día sanando. Y gran parte de esas personas, hermanos, iban a estar de acuerdo a que lo mataran en una cruz. El Señor no se limitó, Él sanó. Así que tú no te limites a ayudar cuando veas la necesidad. Si tienes la capacidad de traer alivio a alguien que está pasando un mal momento, cubre la necesidad. El Señor dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. En otras palabras, está diciendo, mientras yo todavía no voy a la cruz, tengo obra que hacer, tengo que hacer el trabajo, tengo que sanar, tengo que predicar, tengo que evidenciarle a la gente que yo soy el enviado del Señor. Habiendo dicho esto, versículo 6, escupió en la tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego. No era la primera vez, hermanos, que el Señor Jesús utilizaba barro, ni tampoco su saliva. En una ocasión también el Señor Jesús sanó a una persona que era sorda y tartamuda, y él metió sus dedos en los oídos y después la saliva la puso en su boca y comenzó a escuchar. Dijo, sea abierto, dijo él, y sus oídos empezaron a funcionar, empezó a escuchar y la tartamudez se fue. No era la primera vez que el Señor Jesús, hermanos, utilizaba estas cosas. Muchas personas preguntan de por qué Jesús escupió, por qué utilizó la saliva en el lodo, en la tierra, y luego, ¿por qué hizo? Bueno, hermanos, podríamos decir muchas cosas, pero Dios salva como Él quiere salvar, y Dios sana como a Él se le da su voluntad. No importa, hermano, si Él quería sanar soplándole, lo hubiera hecho. Si Él quería sanar, con solo mirarlo, lo hubiera hecho. Él no necesitaba de elementos. Con el solo simple hecho de hablar y decirse sano, ya hubiera pasado. Como en algún momento en Marcos, cuando llega una persona que estaba enferma
de lepra y se hinca ante el Señor y le dice, Señor, si quieres puedes sanarme. Y el Señor, ¿qué hace? Extiende, lo toca y dice, sí quiero, sé sano. Y al instante fue sano. El Señor puede sanar, hermanos, sin siquiera estar presente allí. ¿Recuerdan en algún momento, en el capítulo 3 por allí, de Juan, cuando llega un hombre diciendo, por favor, ven conmigo para que sanes a mi hijo? Y el Señor, ¿qué le dice? Que sea sano tu hijo. Y no estaba allí, estaba en otra ciudad. Y él regresa y le dicen, oye, tu hijo ya está sano. ¿Cuándo se sanó? Pues al mediodía. Y él dice, fue cuando él dijo que fuera sano. Y el Señor Jesús, hermanos, hace esto que solamente Él lo sabe, no pudiéramos entender por qué ni cómo, pero Él lo hace, escupe, y para algunos pudiera ser un poco tanto asqueroso, pero esto es milagroso, esto es interesante. Él escupe en el piso, hace lodo en la tierra, hace barro con la saliva y la unta en los ojos al ciego. Para las mascarillas, hermanos, que se ponen hoy las mujeres. Ahí está una receta buena. Bueno, no se crean. Aunque sí hay tratamientos con eso en otros lugares. Pero esto es algo, esto no es magia, esto es algo sobrenatural. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Y yo quiero que noten, hermanos, que el Señor Jesús va a desaparecer de la escena hasta la próxima predicación, hasta el versículo 35. Todo esto que está sucediendo, aunque por simple que parezca, tiene una razón porque todo el capítulo 9 se centra en todo este evento, en la sanación de esta persona. Así que el Señor le dice, ve y lávate en el estanque. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Regresó viendo. Él nació en oscuridad, él nació sin ver, él nunca vio. Llega un hombre que no conoce a ese hombre, no sabe quién es ese hombre, llega y le dice que se vaya a lavar al estanque después de que le echó lodo en los ojos. Y cuando él va y obedece, sin conocerlo, él va y obedece y se enjuaga y regresa viendo. Hermanos, y aquí es momento de que se alegren. Alguien que levante una cartulina atrás de mí que diga, alégrense. ¿Por qué? Porque esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Después de toda una vida sin ver, ahora ve. Hermanos, ¿qué sucedería que tú por en algún momento perdieras tu vista y no vieras? Sería como volver a nacer, ¿no crees? Porque vas a tener que aprender a caminar sin ver ahora. Vas a tener que aprender a vivir y a valerte por ti mismo ahora sin ver. Ahora imagínate de una persona que nunca conoció el color del cielo, que nunca vio el rostro de sus padres. Wow. Que nunca vio su rostro y ahora regresa viendo. Es asombroso, ¿verdad? Así que él regresa viendo, hermanos. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Los vecinos, hermanos, reconocen a esta persona y toda la vida de esta persona ciega era mendigar. Era una persona que pedía dinero, porque no tenía otra opción, hermanos. Ya no tenía otra opción, nunca la tuvo. Él nació ciego, no tenía oportunidades. Él era así. Y los vecinos, los que conocían a esta persona desde niño, se dan cuenta que ahora ve y anda caminando como si nada. Y dicen, oye, que no era este el que siempre estaba ahí tirado pidiendo dinero. No es el que se sentaba y mendigaba, versículo 9. Él les dijo, perdón, él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, yo soy. Había una confusión, hermanos, entre la gente. Oye, sí es este, sí es. No, no es él, porque él está ciego y este sí ve. No, se parece a él. No, sí soy yo. Soy yo, contesta. Entonces, versículo 10,
le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo es que pasó esto? ¿Cómo es que ahora ves? Él respondió, el hombre que se llama Jesús. Noten esta respuesta, el hombre, o sea, esta declaración de el hombre que se llama, habla de que él no lo conoce. Habla de que él ni siquiera sabe quién es ese Jesús, solamente sabe cosas generales. Es un hombre y se llama Jesús y me sanó. Son tres cosas que él sabe. El hombre que se llama Jesús hizo barro y ni siquiera sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, noten esa declaración, yo obedecí, yo fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él? Versículo 2, le preguntaron, y él les dijo, no lo sé. El Señor desaparece de la escena, hermanos. El Señor Jesús, después de echarle el lodo en los ojos y mandarlo a que se lave, de hecho las últimas palabras en este sermón es, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y el Señor Jesús desaparece. Y después, en esta segunda parte del diálogo, es Él hablando con los demás, que están preguntando con los vecinos si realmente Él es el ciego que ellos pensaban. Y Él reafirma decir, sí, yo soy. Yo soy. ¿Y cómo es que pasó? Bueno, Él untó lodo en mis ojos, me lavé en el estanque y comencé a ver. ¿Dónde está Él? No sé. No lo sé. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y les abrió los ojos. Vamos a quedarnos ahí, la próxima semana vamos a ver esto, pero antes de entrar, antes de terminar, quiero que noten la conexión, el versículo 13, el hermano Cristian va a predicar eso el siguiente domingo, pero en esta conexión es que vuelve a repetirse algo, que ya había escandalizado a los fariseos. Y era que el Señor Jesús había sanado en el día de reposo. Y ahora, en el capítulo 5, y ahora el Señor vuelve a sanar en el día de reposo otra vez. Así que, hermanos, quiero terminar aplicando esta situación, este milagro que el Señor Jesús acaba de hacer a esta persona como una ilustración de cómo funciona la salvación en las personas. Si lo vemos de una manera general, hermanos, este ciego nació ciego. Él era así, siempre fue así. Y como yo lo he mencionado y las escrituras lo han enseñado, todos los que hemos nacido en este mundo nacemos ciegos también. Nacemos en oscuridad. Es más, nacemos muertos. Nuestra alma nace muerta, apartada de Dios. Y esta persona nace ciega. Y el segundo acto, ¿qué sucede, hermanos? Cristo lo encuentra. Noten en el versículo 1. Al pasar Jesús, ¿quién vio a esa persona? Jesús vio a un hombre ciego. La segunda circunstancia que sucede en la acción de Dios al salvar a las personas es que Él reconoce y sabe nuestra condición de ceguera espiritual y muerte espiritual. ¿Y qué es lo que hace? Va, nos busca, nos encuentra. Así como la oveja que sale del redil, el pastor deja las 99 y ¿qué hace? Va y busca a la una que se perdió. Y la encuentra, la trae sobre sus hombros y la regresa al redil otra vez. Así el Señor, hermanos, ve a este hombre ciego y lo salva. Así es lo que el Señor hace. Así es lo que el Señor hizo contigo y así es lo que va a hacer contigo si tú todavía no eres salvado. Tercer acto, ¿qué pasa? El Señor escupe en la tierra, hace lodo, lo unta en los ojos y le dice, le da una ordenanza, le da algo para que él accione. ¿Qué le dice? Ve y lávate. Hermano, después de que el Señor ha regenerado tu vida y te ha dado vida, y ahora puedes ver tu condición. Antes estabas ciego y no podías entender tu condición, tu maldad, tu pecado.
El Señor ahora te da ese poder para que veas y ahora te das cuenta de quién realmente eres, que eres un pobre, que estás en bancarrota, que estás sucio, que estás condenado. Y ahora alcanzas a ver, hermanos, tu pobreza, pero no solamente eso, sino que ahora alcanzas a ver la hermosura y la gloria de Cristo a tal manera que Él te invita a venir a Él en arrepentimiento y fe. ¿Y qué vas a hacer tú, hermano? ¿Te vas a quedar allí? ¿Te vas a quedar allí sucio? No, hermanos, por lógica, yo voy a ir a que me lave. Tú tienes que creer, tú tienes que arrepentirte. Los que hemos estado en la escuela bíblica, sabemos que en la conversión, hermanos, hacemos nosotros eficaz la fe salvífica que Dios nos da. ¿No es así? Dios nos da, hermanos, ese poder en el Espíritu Santo para poder aferrarnos al hermoso Jesús. Yo deseo aferrarme a sus promesas, yo deseo aferrarme a Jesús. Antes yo no lo quería, pero ahora lo deseo. Bueno, ¿quién lo hizo? Dios, que te entregó la capacidad para que lo hagas. Pero tú tienes que creer. ¿Recuerdan, hermanos, las CSC de la fe salvífica? ¿Qué es? Conocimiento, consentimiento y confianza. Esa es la fe salvífica. Conocer quién es Jesús. Saber qué hizo Jesús. Ese es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Su persona, su obra, lo que hizo. Eso es información. Y después de eso es consentir que lo que Él es y lo que hizo es verdad. Realmente es investigar y decir, oye, ¿realmente lo que el pastor está diciendo aquí en el púlpito es verdad? Bueno, voy a comprobarlo, voy a estudiar las escrituras, voy a investigar. Y cuando tú llegues a comprobarlo, hacemos real la fe salvífica con la última parte, no una, no dos, no, con la tercera parte, que es entregar toda tu confianza en ese Cristo, en ese Jesús, en lo que Él hizo, en su persona. Él es Dios en carne humana, Él es eterno. Él acaba de decir que antes de que Abraham fuera, Él ya era. Él es Dios eterno. Él es Dios 3 veces santo. Él hizo todas las cosas por la palabra de su poder y las sostiene. Él es el arquitecto de todo lo que existe. Y Él vino a salvar lo que se había perdido. Ahora tú debes de accionar. Debes de ir al estanque a lavar tus ojos, a poner toda tu confianza en Él. Nada te va a salvar de la ira de Dios. Tu dinero, tu trabajo, tu familia, nada te va a salvar de la ira de Dios, hermanos. Dios está molesto con el pecador y va a traer juicio al pecador y todos somos pecadores. Estamos perdidos, necesitamos su salvación y Cristo es esa salvación. Así que le dice al ciego, ve y lávate. Si tú estás aquí ciego, ve y lávate. Ve y lávate. Ven y deposita toda tu confianza, no dejes reservas, ve y deja tu corazón allí, a los pies del Maestro, para que Él te salve. Él es poderoso para salvar y Él quiere hacerlo. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Al final esta persona, Él va y se lava y comienza a ver. ¿Qué así no es la salvación, hermano? Así es, ¿no? Tú y yo éramos ciegos, inmundos, merecíamos todo el peso de la ira de Dios, pero Él nos encontró. No tenía que hacerlo. Él no nos debía nada y no nos debe nada. Él vino, nos encontró y nos dio vida. Quitó nuestra ceguera para que pudiéramos ver lo hermoso que Él es y para que pudiéramos ver su salvación. Pero tú tienes que ir al estanque. Tú tienes que ir a lavarte. Tú tienes que creer. Tú tienes que comer el pan. No probarlo, comer el pan. Apropiarte de Cristo. Él es mío, yo soy suyo.
Los miércoles, hermanos, y de paso, les animo a que estén en escuela bíblica. Los miércoles estamos viendo qué es el Evangelio y ya estamos en la última parte y estamos descubriendo las implicaciones y los resultados del Evangelio. Ha sido hermoso. Y la última que estamos viendo es maravillosa. Se llama la unión con Cristo. Y lo que estamos viendo, hermanos, es que por causa de que Cristo nos ha salvado, ahora estamos completamente unidos a Él. Él es nuestro y nosotros somos de Él, somos suyos. Qué tierno, qué hermoso, qué maravilloso. Lo es, ¿verdad? Aunque no lo quieran aceptar, hermanos, porque somos hombres y nosotros los machos no hacemos. No, sí, hermano, es hermoso, es maravilloso. Estar unido a Cristo. Todas las riquezas que Cristo tiene, nosotros las tenemos. Todo lo que Cristo posee como hijo y como rey, también nosotros lo tenemos. Pero todo esto, hermanos, ha sido por su gracia que nos ha salvado al nosotros venir a Él en arrepentimiento y fe. Si tú no tienes a Cristo en tu vida hoy, así como yo estoy diciendo, yo no estoy diciendo que si tú crees en Dios, hermanos, los demonios creen en Dios también. Yo no estoy diciendo eso. Y entre paréntesis, hay muchas estadísticas que hablan que cuando un predicador hace su trabajo de predicar, la mayor parte de la gente no se siente aludida porque piensa que el mensaje no es para ellas, pero yo quiero decirte que este mensaje es para ti. Y todos los mensajes que yo me paro aquí a decir son para ti, para todo uno de nosotros, hasta para mí también. Siéntete aludido, es para ti. Ven a Él. Ven para que Él te lave y veas. Pídele a Dios. No necesitas saber la Biblia de memoria. No necesitas abandonar pecados. Hermanos, mucha gente dice, yo voy a venir a Dios cuando ya haya abandonado ciertas cosas. Hermanos, nunca vas a poder hacerlo. Nunca va a llegar ese momento. Porque la transformación está en el poder de Dios, no en ti. Tú no tienes poder para cambiarte a ti mismo. Tú puedes cambiar tu actitud, puedes cambiar tu conducta, pero tú no puedes transformar tu corazón. Solo Cristo lo puede hacer. Ven a Él. No esperes más. Ven a Él y pídele al Señor, ora y dile, un día que estés en tu casa solo, sola, dile, mira Señor, yo no entiendo muchas cosas, yo no sé mucha Biblia, pero entiendo que estoy perdido sin ti, así que, pues, sálvame. Dame fe y arrepentimiento. Pídele al Señor que te dé fe y arrepentimiento.